Estamos en vivo a través de las redes sociales. Gracias por los que nos ven. Gracias saludos a todos los que nos ven a través de las redes. En este día vamos a hablar de las profecías. Vamos a hablar de las promesas que Dios nos hace a través de los profetas. El tema de hoy se llama Viviendo en el tiempo de la profecía. Es el tiempo que estamos viviendo ahora mismo. Respecto a las profecías, hay bastante de qué hablar. Incluso hay muchas personas que tienen diferentes opiniones respecto a las profecías. Sabemos que en las escrituras Dios nos hace ver que en los últimos tiempos, ¿verdad? Vendrán falsos pastores, falsos maestros, falsas personas hablando en el nombre de Jesús, pero dice la palabra que son personas falsos, ¿verdad? Entonces dice en el libro de Jeremías 23:16, dice de la siguiente manera, 23:16: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su corazón, de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Eso es lo que dice Dios, ¿verdad? Que hay esos falsos profetas. Tener cuidado de esas personas que se autonombran profetas, que se autonombran pastores. La palabra dice: por sus frutos los conoceréis. Estamos viviendo en tiempos muy tremendos, muy terribles, que importante es que usted y yo descubramos las sagradas escrituras, porque aquí está la verdad. El Espíritu Santo nos revela y nos hace saber a través de la revelación que Él nos da, quiénes son estos tipos de personas que hacen tales cosas. Hablan tan bonito que si la persona no indaga la palabra de Dios, no indaga en las escrituras, fácilmente es que caiga en el juego de estas personas. En el libro de Mateo 7:15, mire lo que dice Jesús. Mateo 7:15 dice de la siguiente manera: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Eso es lo que dice. Entonces, desde el Viejo Testamento Dios nos está advirtiendo de este tipo de personas. Entonces, ¿cómo identificar cuando es un falso profeta o es una persona de estas que dice la palabra? Mire, una de las características de este tipo de persona es que el profeta falso siempre planea la profecía. Esa es una, ¿verdad? El profeta genuino, el profeta de Dios, nunca le va a traer una palabra actuada cuando se trata a profecía, a profetizar. Nunca va a planear la profecía. La profecía es instantáneamente, es en el momento como Dios habla cuando va a hablar a través de un profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta es boca de Dios.
¿Quién es un profeta? Un profeta es una persona que vive en constante comunicación con Dios. ¿Quién es un profeta? Un profeta de Dios es alguien que tiene los oídos agudos al mundo espiritual para escuchar lo que Dios va a decir en cualquier momento, ¿verdad? Esa es una de las características de un profeta falso. Otra característica de un profeta falso es que el profeta que no es de Dios siempre va a buscar, va a elegir un tipo de persona, y este tipo de persona es el que tiene una postura, el que es alguien importante. ¿Por qué busca este tipo de persona? Porque busca beneficio. El falso profeta va a ir a profetizarle a alguien que tiene, no al que no tiene. Va siempre a buscar a alguien de donde él pueda sacar algo. Esa es otra de las evidencias de un falso profeta. El falso profeta no tiene amor, carece de amor para el pueblo. Entonces, en esas cosas, pueblo de Dios, tenemos que poner muchísima atención. El profeta de Dios nunca planea la profecía. Otra, el profeta falso trata de escuchar las debilidades del pueblo, a escuchar los problemas de las demás personas. Entonces aprovecha el momento para cuando se esté en una tarima, en frente de un público, entonces tratar de basarse de los problemas de los demás. Él ya lo sabe, o sea, él ya se dio cuenta de estas cosas. Es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado a quien le contamos cosas confidenciales. Antes de que usted cuente cosas confidenciales, necesario es que usted revise la vida de la persona a la que usted le va a contar sus problemas. Tiene que ver, las cosas no se le pueden contar a cualquier persona, porque de uno a otro, y hay muchas personas que no le van a conocer, lo van a juzgar por lo que otras personas han hablado de usted. Hay mucha falsedad. Ahora mismo estamos viviendo en tiempos muy tremendos, donde necesitamos sí o sí irnos a las Sagradas Escrituras y basarnos de todas las cosas que Dios nos dice en su palabra. Tenemos que ser muy cuidadosos. Eso es lo que dice Jesús. Y sabemos que hay muchos, esos van atrás de sus finanzas, atrás de que usted sea un esclavo de ellos, pero no le tratan de revelar cosas del reino para que usted sea libre y que logre a conocer el verdadero evangelio. El profeta que es profeta, el profeta de Dios, nunca planea las cosas, nunca lo va a escuchar usted hablar lo que no es. El profeta de Dios sabe cuándo hablar y sabe a quién le va a hablar. El profeta de Dios nunca escoge personas. ¿Por qué razón? Porque el profeta está atento a la voz de Dios. En cualquier momento Dios le va a hablar, y cuando Dios habla, no habla específicamente a una persona, Dios a un tipo de persona. El profeta está preparado para profetizar
una persona, a un grupo de personas, como también a naciones. El profeta de Dios nunca profetiza a su conveniencia. El profeta de Dios hace lo que Dios le manda hacer. Eso es lo que hace el profeta de Dios. Yo he escuchado y he mirado muchos profetas que dicen ser profeta, pero son unos charlatanes. Con la palabra de Dios no hay que jugar. No hay que jugar. Tenemos que tener muchísimo cuidado con esas cosas. La profecía no es repetitiva. No es repetitiva. La profecía es al instante. ¿Y qué es la profecía? La profecía en sí es una confirmación de algo que Dios le manda o que ya le dijo y le manda confirmar a través de otra persona, de un profeta. Esas son las señales de un profeta genuino, una profecía, una promesa que viene de parte de Dios. No son las cosas como muchos por allí que dicen wichi wichi, o yo no sé cómo es que eso, rababaisa, que rababaisa. Perdón, mi amor, que voy a decir eso, pero escuché por allá que una persona decía que rababaisa, que dice el Señor. No, eso no es un profeta, eso es un charlatán. La profecía es al instante. Nunca anda con payasadas. El profeta nunca anda con payasadas. Mire, en Primera de Samuel 16:6, mire lo que dice. Vamos a hablar un poco de las profecías, de las promesas que Dios nos hace a través de una persona que es enviado de parte de Dios. Primera de Samuel 16:6. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. El falso profeta siempre se fija la postura que tiene la persona para darle una profecía. Pero el profeta de Dios nunca va a hacer tal cosa. ¿Por qué razón? Aquí tenemos un profeta de Dios llamado Samuel. Dios le envía a la casa de Isaí. Isaí tenía una buena cantidad de hijos. Entre ellos estaba David. Entonces dice la palabra que cuando Dios envía a Samuel, Samuel dice: wow, cuando mira al primer hijo que era grande, ¿verdad? El que salió de primera. Este tipifica a aquellos que están en primera fila para que la profecía sea para ellos. Yo no sé a quién Dios le está hablando en este día. Pero inmediatamente, mire, Dios envía a Samuel y le dice: ve a la casa de Isaí, que él vivía en Belén, creo, algo así, perdón si me equivoco, y que allí yo me he provisto de rey. Eso fue lo que le dijo: ve. Nunca le dijo: Jehová, vas a hacer y así es la persona. No, Jehová le dijo: ve, le dijo Dios al profeta. Él fue, y justamente cuando llega a la casa logra ver a este tipazo, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la palabra, que era un hombre grande, ¿verdad? Y allí mismo Dios le dice: no es él. Dios dice: Jehová tu Dios no ve lo que tú ves o lo que ve el hombre. Jehová Dios mira el corazón.
no mira la apariencia, no mira qué tan grande, qué tanto dinero tiene. Dios no mira eso. Entonces Dios le habló al instante y le dijo: no es ese. Para no cansarle, el profeta hizo pasar todos los hermanos de David. Y por último llega David. Y eso está en el mismo libro de Primera de Samuel 16:12. Vamos a leer lo que es lo que dice Primera de Samuel 16:12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen padecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque él es. Podemos ver otra evidencia que Dios le vuelve a hablar al profeta instantáneamente. La profecía no era planeada. Ok, este hombre llamado Samuel le da una profecía, una promesa a David, y le dice: tú eres el próximo rey del pueblo de Israel, ¿verdad? Antes de David estaba Saúl, y muchos que conocen la palabra saben cuál es la historia del rey Saúl. Entonces dice la palabra que Dios estaba asqueado de Saúl, y es por eso que Dios busca de la casa de Isaí, y no buscó de los primeros, sino que buscó aquel, el menospreciado, el que cuidaba las ovejas, el que, ¿verdad? Y los demás, como eran los primeros, pues estos se la tiraban en casa, ¿verdad? Allí pues no sé, haraganeando, diría, ¿verdad? Entonces pero Dios buscó al menospreciado, a David. Entonces mire cómo son las profecías. Muchas personas, cuando viene alguien y le profetiza y le da una palabra de parte de Dios y no se cumple en el momento, entonces comienza a dudar en su corazón y dice: este es un falso profeta. Ya le di las características, lo que es un falso profeta. Dios también, para mandarle a hablar o darle una palabra a usted, no va a usar un hombre de traje y corbata. No, Dios le puede hablar. Es más, la palabra dice que Dios habló hasta por la quijada de un burro. Entonces con eso yo creo que eso basta para darnos cuenta que Dios no solo por una persona que ande bien vestido le va a hablar. Dios le va a hablar a través de cualquier persona. Lo está en usted. ¿Lo recibe o no lo recibe? ¿Lo cree o no lo cree? Yo, en lo personal, si yo me encuentro con una persona y me dice, por ejemplo, yo te voy a bendecir, ¿sabe qué es lo que yo cargo? Yo cargo una bolsa donde yo meto todas las profecías, ¿verdad? Allí las ando conmigo, y siempre me acuerdo, donde quiera que yo ando, me acuerdo de lo que Dios me ha mandado a decir por otras personas. Yo lo creo. Mire, yo me acuerdo una vez, y eso estaba compartiéndolo con mi esposa. Yo me acuerdo que una vez iba caminando por los pasillos de la iglesia donde yo me congregaba, y mientras iba caminando por los pasillos me encontré con un hombre, y no le conocía, ni tampoco, no sé si él me había mirado, no lo sé. Y cuando me miró, me dijo: yo tengo una palabra de parte de Dios para tu vida. Y yo me acuerdo que en ese momento, en ese tiempo, yo estaba atravesando por un momento muy difícil en mi vida, donde yo llegaba ungido de la presencia de Dios a la casa, y cuando llegaba a la casa, pues era otra la historia. Había un rechazo, ¿verdad? Porque yo andaba buscando de Dios.
había un rechazo, tenía problemas en mi matrimonio, mi vida era un desastre, estaba atravesando por un momento muy difícil, y cuando aquel hombre viene y me da y me dice: yo tengo una palabra de parte de Dios para tu vida, yo pensé: wow, me va a decir que mi matrimonio se va a restaurar, me va a decir de que mis finanzas se van a componer, me va a dar una bendición. Y el hombre lo que me dijo: mira, la palabra que yo tengo de parte de Dios en tu vida es que tú vas a predicar el evangelio. Yo esperaba otra respuesta, no sé por qué razón. Y cuando llegué a casa, que las cosas no eran como para aplaudir, yo dije a Dios: ¿cómo es posible, Dios, que tú me digas que yo voy a predicar el evangelio y mira la situación que está pasando? Pero yo creí la palabra. Y siempre la andaba en mi mente. Y hoy le doy gracias a Dios por la profecía de ese hombre. ¿Por qué? Porque hasta hoy se está cumpliendo lo que ese hombre en aquel momento me profetizó. Y le estoy hablando alrededor de hace 12 años que me dieron esa profecía a mí. Yo la creí. Porque he aprendido a creerle a Dios, que cuando Dios manda a decirle algo a usted, a mí, tenemos que atesorar, tenemos que creer. Mi trabajo, su trabajo, dije hasta en el mensaje anterior, es creerle a Dios. Cuando Samuel unge a David, le dice: mira, tú eres rey, tú eres el rey. Dios te manda a ungir y te dice que tú eres el rey. Y David siguió cuidando ovejas. Entonces, ¿cómo está eso que Dios le manda una profecía, le manda a decir que usted es cabeza? Yo sé de que Dios a alguien le ha dicho que es alguien que lo pone por cabeza de multitudes, que lo pone por arriba de multitudes. Yo no sé si tú has creído esa palabra o has dudado. Yo no sé si esa promesa, yo no sé, esa profecía que te dieron hace 15 años, hace 20 años, hace 5 años, yo no sé cuánto tiempo hace que te dieron esa promesa y todavía no se ha cumplido. Pues déjame decirte que si tú la crees, si la palabra viene de Dios y este profeta no profetizó al hombre equivocado, que yo creo que Dios te mandó a profetizar a ti que me estás viendo a través de YouTube, a través de Facebook. Yo sé de que Dios mandó a profetizarte, te dio una promesa y de esa promesa sigue vigente. ¿La crees o no la crees? La palabra dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos son los que lo arrebatan. Yo no sé a cuántos violentos yo le estoy hablando en este día. Yo no sé si ese violento está sentado, pero yo te animo en el nombre de Jesús. Levántate, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que dijo, Él lo cumplirá en el momento de Dios. David siguió cuidando ovejas. En el momento correcto, Dios le dio el reinado a David. Y todos sabemos cuál fue el reinado de David. Yo siento la presencia de Dios. Yo sé de que yo le estoy hablando a alguien. Yo sé que esta palabra es para alguien. Y yo sé que alguien va a recibir esto. La promesa, las profecías de Dios se cumple cuando el profeta no inventa.
Tenga mucho cuidado. Esos que inventan, esos que andan con el chisme por allí, a eso no les crea. Esos son unos charlatanes. El profeta de Dios es genuino. El profeta de Dios santo le predica, le profetiza a presidentes, le profetiza al borracho, le profetiza a la mujer que no tenía nada. Hay un hombre llamado Elías. Dios le dice: ve a donde está la viuda, porque esa mujer ya tenía el último pedazo de pan para comer. Y en ese momento llegó el profeta de Dios y le dio una palabra. Ahora, esos que dicen ser profeta, ¿le profetizan al humilde o le profetizan a solo los que tienen money? Ponga atención en eso. Hay muchos lobos rapaces por allí que lo que quieren son sus finanzas, pero no se encargan de decirle la verdad, que Dios quiere prosperarlo. No le dicen que antes de que traiga una ofrenda al altar tiene que ir a pedir perdón al que ofendió. No le dicen eso. Lo único, ¿sabe qué es lo que le dicen? Traiga los diezmos y traiga los diezmos. Ese es su deber. Mentirosos. La palabra de Dios no habla de eso. Nunca venda la palabra de Dios. Esa es otra de las cosas, que el profeta de Dios nunca vende la palabra. Hay un hombre en Segunda de Reyes, me parece, Segunda de Reyes 2, Segunda de Reyes 15 o 5, perdón. Vamos a irnos a Reyes. ¿Dónde está Reyes? Vamos a buscarlo rapidito para confirmar. Segunda de Reyes. Si tiene Biblia allí en su casa, busque la Biblia. Me comuniqué con unas personas por allí, ¿verdad? Y me dijeron que tienen Biblia, pero la tienen allí guardadita. Saque la Biblia, porque esta es la palabra de Dios. Segunda de Reyes 5:1. Que se escuchen las páginas de la Biblia moviéndose allí en su casa. Este era un general, Naamán se llamaba. Este general era del ejército del rey de Siria. Este hombre tenía una enfermedad llamada lepra. Y por otra persona que trabajaba en su casa, le dijo que en Jerusalén que había un hombre llamado Eliseo. Este hombre llamado Eliseo era el profeta de Dios. Era el que Elías endosó. Para que se dé una idea, ¿quién era Eliseo? Eliseo era el profeta de ese tiempo. Y Naamán fue a donde este profeta porque quería ser sano. El profeta no salió, el profeta le envió a su ayudante a que le dijera que se metiera 7 veces en el Jordán para ser sano. Esa es otra evidencia que la profecía no es actuada. No se trata de conocer la persona. A él le vino una persona desconocido que tenía lepra. Y el ayudante, ¿qué es lo que hizo? Vendió la profecía que el profeta había dado. Y la lepra que estaba en aquel hombre se le pasó, porque el profeta le dijo: por cuanto tú fuiste y mentiste, la lepra de ese hombre se te va a pasar. Tenga mucho cuidado a esos que dicen que son profetas, que son pastores, porque tiene hijos, tiene nietos. No estoy soltando una maldición, nomás solamente le estoy diciendo: no engañe al pueblo de Dios. El pueblo no se engaña. La palabra no se vende. La profecía no se vende. Hoy estamos viviendo en los tiempos de los profetas.
Cuando existía Eliseo, existía Elías, existía Moisés, en aquel tiempo el cielo estaba abierto solo para ellos. Solo a ellos les hablaba Dios, que fueran y le dieran una palabra al pueblo, a la gente. Pero cuando vino Jesús, abrió los cielos. Hoy no es necesario que usted busque el profeta para que le profetice. Usted puede profetizar. Yo puedo profetizar, porque los cielos están abiertos. Desde que vino Jesús, abrió los cielos para grandes, para chicos y para todos, para todas las naciones. ¿Sabe cómo está el reino de Dios en este tiempo? En este tiempo es como que Estados Unidos de Norteamérica es un país, es una nación donde alrededor del mundo hay muchas miles de personas que quisieran vivir en Estados Unidos. Pero si Estados Unidos abriese las puertas y que diga, ok, las fronteras de Estados Unidos están totalmente abiertas, entre el que quiera, el que se atreva a venir no tendrá problema, cruzará, entrará. Pero el que no quiera, el que se quiera quedar allá, imposible es que entre. ¿Qué quiero decir con esto? El reino de los cielos está abierto. Las puertas de los cielos están abiertas para todos nosotros. Jesús vino a pagar el precio para que usted y yo pudiésemos entrar al trono de la gracia. Está abierto. Si usted profetiza, su profecía es escuchada. Si usted tiene que profetizar, no necesitamos mandar a traer al profeta o esperar a que venga el profeta, porque hay muchos charlatanes. El profeta dice: por sus frutos los conoceréis. Necesitamos tener cuidado. Necesitamos tener cuidado. Espero que la palabra de hoy sea de gran bendición para cada una de aquellas personas que nos miren a través de Facebook, a través de YouTube. Visítenos, haga de esta su casa. Vamos a orar, póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de tu presencia a esta hora de la mañana, Dios mío. A esta hora, Dios, venimos delante de tu presencia dándote gracias por la oportunidad, el privilegio que nos das de estar en tu presencia, Dios mío, un día más. Te doy gracias, Dios mío, por los oyentes. Te doy gracias por las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Te doy gracias por los de casa, Dios mío. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo, yo sé, Dios mío, que tú traerás revelación, Dios mío, a cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Es a ti la gloria, el honor, el reconocimiento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.